Hola, qué bueno que nos encontramos otra vez. Vamos a pedir la presencia de Dios para que nos acompañe, nos ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos seguir aprendiendo juntos sobre los carismas. Vamos a seguir con la clasificación de los carismas de poder, que implica la fe carismática, el don de sanación y el don de milagros. La fe carismática, ¿qué es? Es confiar que lo que uno cree sin dudar va a suceder. Un ejemplo pequeñito de esto, cuando alguien se nos acerca que ya está perdiendo la fe y te lo dice, estoy perdiendo la fe, ya creo que no voy a conseguir nunca trabajo. Entonces el Espíritu Santo viene, nos inspira y le decimos por medio de él, mira, yo creo que Dios es tan bueno, tan omnipotente y tan providente que creo que vas a conseguir trabajo. Y resulta que pronto esta persona lo consigue, ¿sí? Esa es la fe carismática, una afirmación que lleva una oración confiada y se manifiesta el poder de Dios, porque sucede lo que dijimos con confianza, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la virtud teologal de la fe y la fe carismática como carisma, ¿no? La virtud teologal es una disposición estable que nos permite aceptar todo lo que viene de Dios y nos ayuda a llevar una vida moralmente buena, a proceder bien, con rectitud. En cambio, la fe carismática es la inspiración en un momento determinado del Espíritu Santo, por la cual nosotros confiamos que lo que creemos, sin dudar, va a suceder para un determinado fin, ¿sí? En este caso del ejemplo, la persona que recibió esta palabra de fe efectivamente consiguió trabajo. Bueno, esa es la diferencia entre la virtud teologal y la fe carismática. Esta fe carismática, aparte, está a la base de todo carisma. Les voy a dar solo un ejemplo, ¿sí? Cuando oramos por sanación, yo tengo fe de que esa persona se puede sanar, ¿sí? Yo tengo fe que la obra de Dios se puede dar. Entonces por eso oro por sanación, ¿sí? Aparte de que el Espíritu Santo me inspira, yo creo. Entonces la fe está a la base de todo carisma. Cuando sucede esta inspiración, cuando tenemos la fe carismática, tenemos que tener cuidado y ser obedientes. El padre Emiliano Tardif comenta que en una asamblea de oración hay una persona que ora por otra que está en una silla de ruedas y repetidas veces le dice, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Y resulta que esta situación la estaban mirando todas las personas y esto generó conmoción, ¿sí? Empezaron a llorar, como veían que no se levantaban, también se empezaron a asustar. Y esto no generó confianza, generó algo malo, ¿sí? Lo que el padre Emiliano Tardif quería expresar con esto es que la fe carismática auténtica es aquella que es impulsada por el Espíritu Santo, pero que si somos desobedientes o inmaduros, vamos a decir cosas que quizás vienen de nosotros, y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Solo decir las cosas si es que son inspiradas por el Espíritu Santo. Más o menos esto es la fe carismática, igual podés profundizar en el texto. Después viene lo que es el don de sanación. Este don de sanación consiste en que Dios, por medio de su poder, de su amor, restablece a la persona, sana a la persona en algún nivel de su ser, ¿sí? Dios mandó a su Hijo para darnos vida plena, ¿sí? Vida en abundancia. Entonces nos puede curar en determinados aspectos de nuestro ser, tanto espiritual como físico como mental, ¿sí? La sanación espiritual está muy relacionada a lo que es el pecado y es una de las sanaciones fundantes, ¿sí? Una sanación muy importante. ¿Por qué? Porque el pecado muchas veces nos coacta, ¿sí? Dios tiene un plan para nosotros, para nuestra vida, pero resulta que si tenemos reiteradas veces un mismo pecado, eso hace que no seamos libres para hacer lo que Dios quiere.
Entonces es muy importante el sacramento de la reconciliación. Dios siempre nos está esperando y nos está dando oportunidades para que volvamos a Él. Si vos tuviste experiencia de confesión, yo sí, seguramente vos también, cuando vas y le contás, en este caso al sacerdote, que es Jesús mismo, que te está escuchando y que te otorga el perdón, si estás verdaderamente arrepentido de lo que vos hiciste y tenés en tu corazón el deseo de remediar esa falta, entonces se quita un gran peso cuando el sacerdote nos da la absolución. Y ese gran peso es lo que nos quiere otorgar siempre Dios. Siempre Dios nos está esperando a que volvamos a Él, a que nos arrepintamos, a que libremente podamos realizar su plan, ¿sí? Entonces, esto es lo que es la sanación espiritual y se relaciona con la conversión, ¿sí? El primer paso para las sanaciones, tanto físicas como espirituales, es la conversión. Yo tengo que dar un paso confiado en seguir a Dios, ¿sí? Tengo que decidirme seguir a Dios y esto implica un cambio de vida. Es decir, que lo que yo digo y lo que yo hago tenga una coherencia, ¿sí? Vayan juntitos. Esto es lo principal en la sanación espiritual. Después tenemos la sanación interior, que tiene que ver más con el recuerdo, con cosas que recibimos, heridas, emociones. Y cuando tenemos heridas en el corazón, a veces reaccionamos después con cosas que no son de Dios. Por ejemplo, podemos ser muy violentos, podemos no ser comprensivos, podemos no ser atentos. Y muchas de estas cosas, muchas de nuestras actitudes tienen origen en una herida del corazón, ¿sí? La sanación interior es esta oración que nos permite sanar las heridas. Dios no tiene tiempo. Nosotros sí estamos en el tiempo. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. En cambio, Dios es un eterno presente. Por lo tanto, puede sanar las heridas que nosotros tenemos en el corazón y que las recibimos hasta incluso en el vientre materno. La primera vez que yo fui a un seminario de vida, tuve esta experiencia. Incluso cuando uno está en el vientre de su madre, puede recibir heridas. En mi caso, yo pude sentir en una oración que mi mamá no me quería, que mi mamá me quería abortar, que fue un accidente, que ella no me buscó, pero inmediatamente Dios vino con su bálsamo de amor, que es el único que nos puede restaurar, que es el único que nos puede sanar, y eso sucede en la oración de sanación interior, ¿sí? Todas las heridas de la persona que va recordando, si es que hacemos un recorrido por las distintas etapas de su vida, todas esas heridas son puestas a la luz de Cristo, ¿sí? Y por sus santas llagas, por su sangre en la cruz, son limpias, son restauradas, son sanadas y nos vuelve a dar un corazón nuevo. Toda esta capacidad que tiene Dios de amor desbordante llega en el momento en que se ocurre la sanación interior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a orar por sanación interior, entre paréntesis, esta oración interior se da en los grupos de intercesión o en los grupos que oran por sanación, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la persona con mucha atención, con mucho amor, sin juzgar, ¿sí? Sin juzgar por el pecado, porque esa persona está abriendo su corazón, está contando su historia. Entonces es muy importante que nosotros recibamos con afecto, con atención. Decirles que si bien nosotros vamos a estar orando por una sanación, todo eso que se ora en el momento queda en ese lugar, que después nadie se va a enterar, ¿sí? Y este carisma de sanación interior está muy relacionado con otros carismas, por ejemplo la palabra de conocimiento. Puede ser que el Espíritu Santo en ese momento me revele algo, me muestre algo de la persona, y eso ayuda a la oración de sanación interior. Es muy importante
cuando, bueno, ya pasamos a la sanación física, es muy importante tener en cuenta a la persona en su totalidad y a la persona en el sufrimiento, ¿sí? En el dolor. Jesús estuvo en medio nuestro, en medio de los hombres, y se juntó con los pecadores, con las personas que estaban enfermas. Y en algún sentido pudo abrazar ese dolor, pudo tener entrañas de misericordia, ¿sí? Las personas que eran consideradas impuras, por ejemplo, las personas que eran pecadoras, incluso las mujeres que no eran muy aceptadas por todos, Él las abrazó, Él se anonadó, Él se hizo pequeño, ¿sí? Y pudo abrazar en su corazón la totalidad de esa persona. Entonces, cuando nosotros oramos por otros, por sanación, ya sea física o interior, tenemos que pedirle a Dios la gracia de poder abrazar su dolor, de poder sentir lo que la otra persona siente. Y esa es una gracia, un regalo de Dios. Entonces, en ese momento, como todo intercesor, uno tiene la mirada puesta en la persona por la cual está orando, pero también tiene los oídos atentos a Dios, ¿sí? A lo que Dios quiere decir en ese momento, a lo que Dios quiere revelar, a lo que Dios quiere hacer. La sanación interior está muy desarrollada tanto en los libros del padre Emiliano Tardif, en sus videos, como el padre Darío Betancourt. Nunca más me voy a olvidar, cuando yo tenía 6 años, estuvo en un predio que tenía mi colegio, San Antonio de Padua, y yo era muy desconfiada de las sanaciones físicas. Entonces pensaba que los sacerdotes oraban por sanación y las personas se levantaban, caminaban, los ciegos veían y demás. Pensé que todo eso era mentira y que a esta gente le pagaban para levantarse, para decir, sí, yo me sané y qué sé yo. Entonces yo acompañé a mi mamá. Pero en un momento después de la consagración, el padre Darío Betancourt hizo un silencio abismal y se sintió algo especial en el ambiente, ¿no? Había mucha gente que tenía fe, mucha gente que tenía fe. Y de golpe las personas que yo conocía que estaban enfermas, de golpe ya no estaban enfermas, estaban sanas. Dios derramó algo muy especial en ese lugar, ¿sí? Personas que parecían ciegas de nacimiento se levantaron. Y esto también se levantaron en el sentido que Jesús las levantó, que pudieron ser sanas, pudieron ver. Y esto también ocurría en una asamblea de oración a la cual yo fui cuando tenía más o menos 12 años, cuando empecé en la renovación, que se llama San Cayetano, que es una parroquia que está en Liniers. Había un momento en que la gracia de Dios se movía, ¿sí? Era un momento muy especial en el que Dios obraba, ya las personas no importaban, directamente se oraba en el Espíritu. Y en ese momento yo vi a un ciego de nacimiento que estaba recobrando la vista. Es algo impresionante, pero realmente sucede. Yo era muy descreída, pero Dios me pudo confirmar, porque a veces somos como Tomás, si no vemos, no creemos, ¿no? Dios me pudo confirmar que eso es cierto y que si uno confía en Dios, eso puede suceder. Lo más difícil de todo esto, a mi forma de ver, es que uno, para orar por el otro, tiene que morir a uno mismo, para que Dios se lleve la gloria. Porque uno solamente es un instrumento de Dios, ¿sí? Y morir a uno mismo implica morir a lo que nosotros creemos, morir a nuestra incredulidad, morir a nuestra propia vanagloria, morir para que Él crezca, para que de Él sea la gloria, y que si Él lo quiere hacer, está en sus manos hacerlo, ¿sí? Y que Él lo puede hacer. De hecho, Jesús, en la palabra de Dios, manda a decirle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los sordos oyen, que están sucediendo todas estas cosas, que en realidad lo que significa es que el reino de Dios estaba entre los hombres, ya estaba entre los hombres. Y es el mismo Jesús que actúa hoy por medio del Espíritu Santo para seguir haciendo todas estas cosas, todas estas sanaciones, si es que uno le abre el corazón al Espíritu, ¿sí?
pero para esto necesitamos morir a nosotros mismos, en especial morir a nuestra mente y que Dios hable a nuestro corazón, ¿sí? Te invito a que no tengas miedo de orar por las personas que están enfermas, tanto en su cuerpo como en su alma, en sus emociones, porque en realidad es Él el que hace la obra. Hay mucha gente necesitada de Dios, mucha gente que no sabe que Dios es capaz de poder hacerlo, y gente que recurre a cosas que no debería recurrir, por ejemplo a divinos, curanderos, cosas que Dios no aprueba, no acepta. Y realmente Dios te está esperando para utilizarte y para ser instrumento de su sanación. No tengas miedo de hacerlo, si es que Él te llama, ¿sí? A hacer estas cosas. También te quiero aclarar que a pesar de que Dios puede sanar, también tenemos que tener en cuenta a los médicos. Bueno, los médicos son creados por Dios, son personas creadas por Dios que van desarrollando su inteligencia, van aprendiendo, y todo lo que ellos puedan ayudar, sería muy necio no aceptarlo. Así que si alguien está enfermo, obviamente primero al médico, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que es el don de milagros. Este don de milagros implica que Dios interviene por medio de alguien que hace una oración que tiene fe, ¿sí? Y Dios interviene en realidad en contra de nuestra lógica, ¿sí? En contra a veces de las leyes naturales, de las leyes que se deberían dar. Por ejemplo, en la palabra en el Antiguo Testamento, Abraham era muy viejo, Sara también, Sara era estéril, no podían tener hijos, pero Abraham creyó y Dios intervino, ¿sí? Tuvieron a Isaac. Este es un ejemplo. También cuando en las bodas de Caná se quedaron sin vino los novios, María dijo: hagan todo lo que Jesús les diga, hagan todo lo que mi hijo les diga. Llenaron las tinajas de agua y esa agua fue convertida en vino. Es algo que va en contra de nuestra lógica, pero es un milagro de Dios. De hecho, hay sanaciones que son milagros de Dios, porque hay cosas que son imposibles para la ciencia, para la medicina, que sin embargo Dios restaura, ¿sí? El propio padre Emiliano Tardif fue sanado de tuberculosis cuando él no creía en que existían estos carismas. Él lo cuenta, que llegaron unos carismáticos que para él eran unos locos y oraron por él y él se sanó. Los médicos dijeron que esto no podía ser, y de hecho después fue utilizado mucho por Dios para orar por enfermos, ¿sí? Para gloria de Dios. Entonces pueden ocurrir milagros, ¿sí? Y es un signo, el milagro, de que Jesús ya venció al pecado y a la muerte, ¿sí? De hecho, parecería un milagro la resurrección. Es un milagro. Jesús ya venció al pecado y a la muerte con eso. Y Dios lo puede seguir haciendo. Santo Tomás relaciona el carisma de milagro a lo que es la profecía. En la profecía, la mente humana es inspirada para decir un mensaje sobrenatural. Y en el don de milagros, también el hombre es inspirado por el Espíritu Santo para que Dios haga algo que es sobrenatural, del mismo modo. Este don de milagros también lo tienen los santos. Estoy pensando en el Padre Pío en este momento, pero hay muchísimos más. En este sentido, el santo puede ser canal de ese milagro y Dios lo propone como un modelo de virtud, ¿sí? A seguir. Y el santo puede seguir haciendo milagros una vez muerto porque pedimos su intercesión. Y también la persona que predica puede ser utilizada como instrumento de Dios para que se produzca un milagro. ¿Por qué? Porque eso confirma que lo que se está predicando es cierto. Es un signo del poder de Dios. Y justamente hoy tuve una clase en teología
que hablaba sobre la omnipotencia de Dios y se me ocurría una pregunta que ustedes me podrían hacer a mí. Nosotros, por ejemplo, oramos por una sanación, oramos para que se produzca un milagro de tal cosa, pero esa sanación no ocurre, ese milagro no ocurre. ¿Qué significa? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios no puede hacerlo? Sí, Dios puede hacerlo porque Dios es omnipotente. Dios puede hacerlo todo, salvo las cosas que no puede hacer, y en eso Él mismo no se quiere omnipotente. Las cosas que no puede hacer es no amarnos, mentirnos, querer el mal. El mal, en este sentido, en realidad no es un principio, no es que exista, sino que se relaciona directamente al bien. El mal es ausencia de bien, como la oscuridad es ausencia de luz, ¿sí? Y muchas veces el mal, en realidad, es producto de nuestras malas decisiones, de tomar malas decisiones, del pecado, ¿sí? Entonces a veces, aunque Dios es omnipotente y Dios es bueno, Dios conoce todo, conoce nuestro corazón, traspasa hasta lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Dios en su absoluta sabiduría y omnisciencia conoce todo, y a la vez las cosas que a nosotros nos parecen mal, Él las toma para bien, ¿sí? Muchas veces una enfermedad puede ser causa o motivo de una conversión, de santidad, no solo para el enfermo, sino para los otros. Así que la verdad que uno cada vez que estudia está cada vez más maravillado del amor de Dios, de todo su poder, de toda su misericordia. Pidámosle a Él que nosotros podamos morir a nosotros mismos para que su gloria crezca siempre y podamos ser utilizados como Él quiere, que podamos tener un corazón realmente a su manera, ¿sí? Y que podamos tener un corazón de niño, ese corazón confiado que cree que Dios va a obrar, que ora sin ninguna otra intención que Dios sea glorificado, que Dios sea levantado en alto. Y bueno, me alegro mucho de haber podido compartir. En realidad el tema es mucho más extenso, creo que hay unas 12 páginas escritas, así que espero que me puedas consultar todas tus dudas y acá estoy para servirte. Así que bueno, nos encontramos dentro de poco, creo que para el anteúltimo o el último video. Así que bueno, Dios te bendiga y María te acompañe siempre. Nos vemos.